Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
noches, muy buenas tardes, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 28, perdón, jueves 27 de noviembre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 y hoy con un programa especial de 12 a 1, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que todos este jueves bastante ventoso aquí en el Valle Central y asoleado ya con aires navideños, sea de mucho provecho el día de hoy. Saluda ya a nuestro compañero en Torres en cabina, Rebeca Navarrete en el tema de montaje de la publicidad, así como a José Domínguez allá en Huecochea, recuperándose de su vista. De agradecimiento a todos los patrocinadores que hacen posible este programa, que vamos a cumplir 2 años, si Dios lo permite, ahora el 1 de diciembre, tratando de recorrer todo tipo de temas a lo largo y ancho del país. Gracias a todos los que han confiado en nuestra labor y nuestro trabajo durante estos 2 años, que seguimos tratando de abrir espacios para tomar en cuenta mucha gente, para que brinde sus ideas. Y hoy en particular, bueno, como estamos en año político y tuvimos hace algunos meses la oportunidad de compartir con José Fabián Solano Fernández, con el tema del PAC, asumiendo la responsabilidad de pagar una deuda y de echarse, digamos, el partido al hombro. Hoy con él vamos a conversar esta hora sobre el tema político. Él, bueno, fue electo por el partido Coalición Agenda Ciudadano y va por por el cuarto lugar para buscar un espacio en la Diputación por San José. ¿Qué tal? ¿Cómo está José Fabián? Saludos, don Manfred. Siempre es un gusto estar acá en este espacio. Yo agradezco muchísimo la invitación y le envío un saludo muy, muy cariñoso a las personas que nos escuchan. Don Marlon. Manfred es como el Perdón, tío don político. Marlon, don Marlon, don Marlon, don Marlon. Gusto saludarlo, Fabián. Bueno, la última vez que conversamos, Fabián, bueno, yo sé que usted tuvo una gran responsabilidad de asumir el PAC y cumplir compromisos y todo lo demás. Creo que, pues sí, es un poco desgastante, pero bueno, el partido una vez más confía en su labor, en su desempeño. Y bueno, ahí está la opción de poder llegar como diputado a las asambleas legislativas, y así lo decide la gente, entre tanta variedad de una enorme cantidad de personas que se inscribieron, Fabián. Te pidió el partido que siguieras en el apoyo a la par de doña Claudia y con la fusión que hicieron con el otro partido. ¿Cómo fue esa conquista? Porque a veces es un poquito como cansado, ¿verdad? Pero bueno, la parte del gusanillo político siempre es bueno para ayudar al país, ¿verdad? A salir adelante. Sí, bueno, de los 4 años pasados del partido como tal, fueron años muy retadores, como bien señala usted. Tuvimos que hacerle frente a todas las obligaciones financieras del partido, incluyendo los pagos a la Procuraduría General de la República, que ya alcanzan básicamente los 500 millones de colones desembolsados. Nos quedaba un único pago, hemos pagado un poquito más del 80% del total adeudado. Y eso fue retador. Asimismo, el tema de la discusión ideológica programática del partido fue retadora. Yo creo que pasamos exitosamente por esos dos procesos. A inicios del año iniciamos el proceso de renovación de estructuras de la mano de conversaciones para poder conformar una coalición que nosotros aspirábamos y nosotras fuera muchísimo, fuera muy diversa, muy plural y que incluyera a muchos actores políticos. Pasamos también con mucho éxito y con mucho trabajo por parte de un grupo muy grande de personas del partido y en ese momento del señor secretario general, don Gonzalo Coto,
que era el secretario hasta el 20 de octubre. Pasamos exitosamente el proceso de renovación de estructuras, avanzamos en nuestra conversación con ADN, que es un partido de carácter humanista, progresista, con un corazón social muy fuerte, que es principalmente lo que nos une a ellos, esencialmente lo que nos une a ellos y a ellas. Logramos el proceso de negociación de la coalición, don Marlon, que no es un proceso sencillo, ni en ADN ni en el PAC. Eh, Construimos las bases programáticas del plan de gobierno, los encuentros, los temas en donde nos encontrábamos, conversamos sobre aquellos temas donde eventualmente podrían haber algunas diferencias, pero básicamente eran sobre todo muy específicas y algunas soluciones más aterrizadas en un lado que en el otro, entonces en realidad bastante complementarias. Nos inscribimos como coalición, me parece que la primera desde el año 82, con la coalición Unidad. Creo que en el 2000 se inscribió otra coalición, pero no participaron de ningún proceso electoral, es lo que tengo entendido. Pero en cualquier caso, es la primera coalición del siglo que está en la papeleta y es la única coalición en la historia del país que está siendo liderada por una mujer. Entonces, bueno, acá estamos. Puntualmente sobre la presidencia del partido, fue una valoración que hicimos, muy integral, en donde también tuvo que ver mucho mi familia. La familia en estos temas, don Marlon, tiene que tener una voz bastante importante porque pues el tiempo, el dinero, las energías invertidas en esto no son solamente de uno. Lógicamente la familia también se ve incluida. Entonces yo conversé con mi esposo puntualmente, que en realidad es mi familia. Los compañeros y las compañeras del partido me pidieron que por favor continuara con el trabajo que se había realizado los últimos 4 años. Sumamos más personas al Comité Ejecutivo Nacional y salí electo o reelecto como presidente hasta el año 2029. Eh, Luego conformamos también el comité ejecutivo de la coalición, que está siendo liderada por nuestra señora candidata, doña Claudia Dobles, con la presencia de los dos presidentes de las dos agrupaciones. Y estamos listos y listas, don Marlon, estamos pues en la batalla. Ha sido complicado, el sistema de financiamiento de partidos políticos es complejo en este país, creo que merece una revisión. Em, Creo que tenemos, firmemente creo que tenemos a la mejor candidatura de la oferta electoral. Creo que el Partido Acción Ciudadana, el Partido ADN y nuestra coalición, ya como un proyecto más amplio, tienen un lugar en el espectro político costarricense que no llena ninguna otra agrupación. Vemos con preocupación el estado de la oposición. Eh, no es que nos alegre el estado de otros proyectos, nos preocupa, estamos en un momento determinante para la democracia, de eso podemos hablar más adelante. Entonces consideramos no solamente que tenemos la mejor propuesta, sino que tenemos a la mejor candidata, pero también tenemos experiencia en el gobierno, con nuestros errores, pero también con grandes aciertos, como nunca antes estamos preparados para gobernar. Vamos a dar la batalla, vamos a hablar de frente a la ciudadanía, vamos a proponer con respeto, sin violencia, sin arrebatos ni gritos, intentando conectar con esa ciudadanía costarricense que quiere volver, que quiere solucionar los problemas, pero que quiere hacerlo por la vía costarricense, por la vía democrática, por la vía del respeto. Me decía un día de estos una señora en un volanteo, cuando perdimos la solidaridad como país por la vía de la solidaridad que nos ha distinguido tanto en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de vivienda en general, en la movilidad social. Vamos a apostar por esa gente y yo estoy seguro que la próxima presidenta de este país va a ser doña Claudia Dobles. Iba a consultar, Fabián, hay un caudal político importante ya en el gobierno de Luis Guillermo Solís y de don Carlos Alvarado. Esa cantidad de votos de gente, ustedes se están acercando nuevamente a ellos
para convencerlos de que viene un partido y con gente que tuvo la experiencia durante 8 años que gobernaron este país. Realmente esa gente que se ha hecho, está ahí en la expectativa, se han acercado para apoyarlos, o sea, ¿cómo ha sido? O son de toda esa cantidad de gente enorme que al final van a tomar una decisión ese día de las elecciones para ver por quién realmente votan. Bueno, lo primero, nosotros tenemos que salir a la conquista de de todas las personas que se puedan identificar con nuestro proyecto. Claro que hay un grupo de personas amplio que posiblemente no se ve identificada con nuestro proyecto. Me voy a referir a esas personas en unos segundos. Pero nosotros tenemos que salir a la conversación con todos los sectores. Es obvio y es lógico que en el 2022 los sectores que habían apoyado en las elecciones pasadas, puntualmente al PAC, porque ahora estamos hablando, como le digo, de una coalición que incluye a muchísimas más personas, que incluye otro partido, entonces la dinámica es distinta. Pero ya que usted me toca, digamos, el tema de las elecciones 2014 y del 2018, tenemos que volver a conectar con sectores que no se vieron, digamos, invitados a apoyarnos en el 2022. Ahí están los resultados. Creemos que hay efectivamente una, un caudal político que se identifica con nuestras propuestas progresistas, con nuestras propuestas humanistas, que ponen a las personas en el centro, pero que gobiernan, pero que saben gobernar, pero que saben negociar para llegar a gobierno. Porque hay otras opciones progresistas, pero que pareciera ser no tienen interés en ser gobierno, ¿verdad? Para gobernar se necesita ceder. Entonces creemos que hay un espacio ahí. Después creemos que hay, creemos no, las encuestas señalan, sin importar cuál encuesta, todas suben por encima del 50% de indecisos. Algunas llegan inclusive, sobrepasan el 60%. Sabemos que nuestro voto es un voto crítico, es un voto que pide y la rendición de cuentas, es un voto informado y en ese entendido sabemos también que es un voto que posiblemente decida eventualmente apoyarnos si nosotros hacemos bien la tarea en el mes de enero, muy probablemente. Sin embargo, trabajamos todos los días, como le digo, para acercarnos a todos los sectores. La coalición sigue creciendo, digamos, la inscribimos en forma a dos partidos, pero seguimos conversando con alcaldes, alcaldesas, partidos cantonales, partidos provinciales, sectores de la sociedad, sectores de interés, para que justamente en la sombrilla de la coalición, que es una sombrilla amplia, una sombrilla donde todas las personas tienen espacio, seguimos conversando para que la coalición crezca y se haga un movimiento progresista, nacional, democrático, que le ponga un alto a las aspiraciones autócratas de Laura Fernández y, bueno, obviamente, digamos, de Rodrigo Chávez, quien es básicamente su jefe. No, y quería consultarte porque creo que doña Claudia y en algunas entrevistas que ha dado, la comunicación falló mucho, porque bueno, yo sé que tuvieron un partido en un momento crítico a nivel del mundo que fue la pandemia, pero eh, vamos a ver, te consulto, ahora con doña Claudia va a existir esa comunicación que no se logró expresar en el partido de don Carlos, bueno, no sé el de don Guillermo, si había más comunicación o no. Y también quería consultarte que han existido algunas críticas y voy a poner el ejemplo de que las primeras damas a lo largo y ancho de quienes nos han gobernado como que es un adorno, ¿verdad? O sea, y voy a ser crítico de la esposa de don Rodrigo, ¿verdad? Vamos a ver, creo que es extranjera y en algún momento la esposa de don Oscar Arias y así sucesivamente, ¿verdad? Son figuras de adorno y tenemos la primera vez, creo, ¿ah?
si no me equivoco, Fabián, de tener una ex primera dama buscando una candidatura presidencial. Sí, bueno, me parece que doña Margarita Penón en el 90 o en el 94 había también participado de unas primarias en Liberación. Eh, bueno, yo le tengo que ser muy franco, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, los machismos y las misoginias siguen existiendo, pero han disminuido. Los espacios en política, las mujeres tienen que lucharlos el doble, el triple, el cuatriple de lo que lo luchamos los hombres. Eh, eh, yo no coincido con usted en que todas las primeras damas han sido, digamos, primeras damas de adorno. Sí le comprendo el comentario. Socialmente, digamos, la primera dama, debido al régimen presidencialista, y yo creo que también un poquito impactado, obviamente, por el régimen presidencialista estadounidense, donde la pareja presidencial tiene, digamos, eh, un tratamiento y una serie de protocolos alrededor, y en donde la primera dama es una figura preponderante, entiendo, digamos, que acá se han dado similitudes. Sin embargo, el liderazgo de doña Claudia no está amén de que haya sido primera dama o de que está casada con doña Claudia. Para a sus 28 años ya estaba ocupando una dirección regional de una compañía internacional. eh, Doña Claudia, en toda su trayectoria en la vida privada, en la función privada, en la empresa privada, ocupó cargos de gerencia regionales, ¿verdad? Ha tenido cargos de dirección, donde no solamente tiene que ver con proyectos y etcétera, sino también con su planilla, con su relación con el Estado. Es decir, doña Claudia ha estado del lado del empresariado también, ha trabajado ahí en la función pública, en donde no cobró un 5 de salario, por supuesto, como todas las primeras damas, tuvo proyectos de impacto. Doña Claudia trabajó en Pacume, doña Claudia fue encargada de la región Chorotega, doña Claudia trabajó el tema de movilidad en el gran área metropolitana. Las comparaciones entre primeras damas, yo no voy jamás a atreverme a hacer una cuestión de esas. Más bien tengo que decir que yo sé, he escuchado y conozco de que las primeras damas han acompañado a muchos presidentes en su toma de decisión, han sido lógicamente confidentes como parejas, pero también son mujeres, todas ellas, formadas. No se me ocurre ninguna primera dama realmente que no haya tenido un gran talante. Yo las respeto muchísimo a todas. Eh, pero la candidatura de doña Claudia no nace de ahí. Las personas la conocen en su función pública como primera dama, que fue todo menos decorativa, que fue todo menos de adorno, ¿verdad? Trabajó de una manera entregada, sistemática, disciplinada, enfocada en resultados durante 4 años. Tiene una formación académica realmente de envidiar, ¿verdad? Con maestrías en universidades de renombre. Ahora eso es malo, porque en la Costa Rica actual el conocimiento científico es malo, pero digamos que para nosotros es muy respetable su liderazgo en el partido. Existe, porque si no el partido no estaría en el estado en el que está. También existe con los compañeros de ADN, porque si no la coalición no está como está. Su liderazgo en la coalición existe, es la persona que nos lidera. Ambas agrupaciones y ahora unidas en una sola en la coalición, así lo reflejan. Nosotros y nosotras en ninguna de las agrupaciones ni en la coalición tenemos por el momento problemáticas graves en nuestras estructuras, o procesos todavía, digamos, abiertos para terminar. Ambas agrupaciones tienen sus cédulas jurídicas vigentes, ambas agrupaciones tienen sus órganos de decisión política y ejecutiva vigentes, ambas agrupaciones estamos detrás de la coalición. Todas las personas que estamos ahí vemos en doña Claudia la lideresa que nos va a llevar a gobernar nuevamente. Entonces, por encima, digamos, de si fue primera dama o no, está su conocimiento técnico, su trayectoria en la vida privada, su trayectoria en la función pública y su formación académica. Ella los pone sobre la mesa. Todo eso sumado a una mujer que trabaja por objetivos, una mujer que tiene un muy buen desempeño en entrevistas, en debates.
moderna, ejecutiva, es lo que necesita nuestro país. No, y hablando y respetando, lógicamente somos de una cultura un poco machista, desgraciadamente, porque vamos a ver, y pongo por ejemplo el tema de los mexicanos, ¿verdad? Que tienen a una presidenta y ahí vino a cambiar todos los estereotipos, ¿verdad? Normales. Ahora, para estas elecciones tenemos De sin, las mejores sin presidentas del mundo, doña Claudia Sheinbaum, no dicho por mí, dicho por líderes y encuestas y, en fin, números sí, y más. no, y te voy a poner este panorama, o sea, voy a respetar los otros nombres de las otras mujeres candidatas, pero yo tampoco creo en las encuestas, pero si lideramos en estas elecciones, ya sea que nos gobierne un hombre o una mujer, eh, doña Laura, doña Claudia y Natalia Díaz, digamos que podrían llegar a ser presidentas, ¿verdad? Y pongo el otro panorama, don Fabricio, este señor, el de el Push, que se me olvidó el nombre, no me Juan regañe. Carlos Hidalgo. Exactamente. Y Fabricio, digamos, si lo ponemos en la balanza, yo sé que al final, ese domingo, la gente va a elegir, ya sea hombre o mujer. Al final, el soberano va a tener, digamos, la posibilidad de escoger si es hombre o mujer quien gobierne durante los 4 años, Fabián. Pero bueno, si hacemos un balance, doña Claudia ya fue primera dama durante 4 años y me imagino que se involucró en muchas cosas y las otras dos candidatas pues han estado ahí, una diputada y otra ahí tratando de conocer cómo funciona el sistema y las leyes y todo lo demás. Entonces, yo creo que ya el machismo y esa parte de que está como en el ADN de esta zona, yo creo que ya pasó a un segundo plano, ¿verdad? Pues por lo menos lo que debemos aspirar como país es que la discusión sobre las elecciones próximas se dé por encima de resultados que han dado las personas. ¿Cuáles son los resultados de doña Laura Fernández? ¿O cuáles son los resultados de doña Natalia Díaz? Digamos que ya fue diputada y fue ministra de la presidencia de un gobierno que no tiene resultados. Resultados, propuestas puntuales, concretas, lo más aterrizadas posible. Ojalá propuestas que sepamos cuánto cuestan, porque ya nosotros hemos gobernado, sabemos que proponer no se trata de proponer, es proponer, y eso se tiene que ver reflejado en un presupuesto según la situación macroeconómica, la cual es muchísimo más positiva que la última vez que gobernamos, gracias a decisiones que tomamos, digamos, en las administraciones nuestras, propuestas aterrizadas, debate respetuoso, y creo yo que en esta elección hay que sumarle un factor más. ¿Qué piensan las candidaturas sobre la democracia costarricense? ¿Cómo ven las candidaturas a la democracia costarricense? No perfecta, no perfecta, ¿verdad? Ya Winston Churchill había dicho que la democracia es el peor de los regímenes de gobierno, a excepción de todos los demás. Es perfectible la democracia, por supuesto, y las instituciones, y hay instituciones que ya no soportan más, sin una intervención clara que las haga redefinir sus objetivos, modernizarse y ser más eficientes y más eficaces. Esa discusión está ahí, tiene que darse, es necesaria y los actores deben comprenderla. Pero la manera para llegar a esa discusión no es explotar el sistema, no es pelearse con, bueno, la lista ya es infinita, la Asamblea, la Procuraduría, la Contraloría, las universidades, el CONARE, todas las diputaciones, con las alcaldías que no les quieren dar las adhesiones, en el caso, ya, bueno, hasta con la Iglesia Católica, ya hasta con Monseñor, ¿verdad? No es esa. El factor que yo creo que también se le suma a esta elección es qué pensamos sobre nuestro régimen democrático más allá de saber que tiene grandes oportunidades de mejora. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan estas personas? Estas personas piensan que vamos a fortalecer el régimen democrático, piensan que vamos a modificar, a transformar las instituciones para que le respondan a una Costa Rica del 2025, algunas de ellas, como ha señalado doña Claudia, fundadas hace 75 años,
con leyes, digamos, marcos que no se han cambiado en 50 años. ¿Vamos a modernizar esas instituciones o vamos a explotar el sistema? ¿O vamos a quitar garantías individuales? ¿O vamos a querer 40 diputados para reelecciones indefinidas? Es decir, nos vamos a convertir en Venezuela o en Nicaragua, porque eso es el camino hacia donde nos llevan. Ese es un factor que a mí me parece importante. Entonces, más allá del género de la persona, lo que yo añoraría como costarricense e invitaría a las personas habitantes de este país es que veamos eso, que veamos propuestas, que veamos currículum, que veamos formas. Las formas son importantes. Basta ya de tanto pleito, de tanta polarización, de tanto arrebato, de tanto grito. Las formas son importantes. Dicho lo anterior, a mí me alegra mucho que en esta elección, a pesar de que continuamos en un sistema machista y patriarcal, eso es así. Dice la ONU que se van a necesitar 300 años, me parece que a este ritmo, para acabar con la desigualdad de género. Me alegra que hayan nombres en la papeleta de mujeres con posibilidades reales de gobernar este país, porque siempre han habido, digamos, mujeres que han tenido la valentía de dar un paso adelante. Perdón, es que mis bestias ahí, mis perros se ponen como fúricos. Regálenme un segundo. Entonces, más allá del género de las candidaturas, a mí me alegra que hayan mujeres con posibilidades reales. Las han habido candidatas en otros momentos. Me parece que la mayoría de las elecciones de este siglo y ya en algunas de los últimos años, 80 y 90, habían candidaturas, pero no con posibilidades reales de gobernar. Yo creo que esa posibilidad la abrió doña Laura y ahora, pues existen nombres de mujeres que tienen posibilidades de llegar al poder ejecutivo. Fabián, y te iba a preguntar, vamos a ver, en el gobierno de ustedes, la regla fiscal, que no fue nada agradable para muchos, pero bueno, digamos que le ayudó a este gobierno a tratar de nivelar un poquito las deudas y todo lo demás. Y eso hay que decírselo a la gente, o sea, a nadie le gustan los impuestos, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, y en el gobierno de Carlos Alvarado, lógicamente con la ayuda de los diputados, se pusieron de acuerdo porque ya íbamos a default, ¿verdad? Ya íbamos casi a cerrar el Chinamo. Ahora, no les alcanzó el tiempo y ahí viene la pregunta, Fabián. En este país hay dos temas que nos tienen agobiados, que son el tema de presas y el tema de seguridad. Si realmente les hubiera alcanzado, por lo menos para poner la piedra y que ya tuviéramos un transporte público para poder llegar a nuestros destinos y llegar a estar pegados ahí horas empresas, la factura no hubiera sido tan trágica, digamos, porque al final me acuerdo que era un proyecto estrella de don Carlos y de doña Claudia, ¿verdad? Que si se hubiera aprobado, ya sea por como fuera, a estas alturas de la vida, creo, ya en 4 años ya estuviéramos estrenando un transporte eficiente para desahogar donde nos estamos muriendo, Fabián. O sea, esto es un tema de emergencia nacional. Sí, bueno, la administración de don Carlos tuvo grandes retos. Y gracias a la vida estábamos gobernados por don Carlos y por todo el equipo. Yo formé parte de ese gobierno también, porque no sé qué hubiera sucedido si don Fabricio Alvarado hubiera gobernado cuando cayó la pandemia en este país. Pero intuyo que se hubieran perdido muchísimas vidas más de las que se perdieron. Eh, Porque no se puede gobernar con dogmas religiosos. Se debe gobernar poniendo a las personas en el centro de la función pública. Tampoco con dogmas ideológicos. Eh, Se tienen que tomar decisiones difíciles. Yo creo que don Carlos las afrontó con hidalguía. Creo que su equipo dio todo lo que pudo. En efecto, pasamos una reforma fiscal que tenía de estarse discutiendo desde el año 2006, me parece. Don Abel había planteado ya la necesidad de una reforma. Todo lo que llevamos del siglo, básicamente, teníamos de estar discutiendo sobre la reforma fiscal. No hay ningún gobierno, o por lo menos no de los que yo me he enterado y me he dado la tarea de buscar,
que después de pasar una reforma fiscal haya subido en puntos porcentuales de aprobación. ¿Verdad? Eso, digamos, básicamente yo no he encontrado un caso de estudio de eso. No hay tampoco gobiernos, o no muchos, que se hayan reelecto después de la pandemia. Entonces, no solamente fue el precio político de poder ordenar las finanzas macroeconómicas del Estado, sino el hacer frente a una pandemia tomando decisiones basadas en ciencia y en evidencia, no en preceptos de otro tipo, en ciencia y en evidencia, y tratando de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y ahí obtuvimos resultados que nos colocan en el manejo de la pandemia como un país de primer mundo, con muchísimo más recursos que nosotros, en gran parte gracias a una muy buena gestión y en gran parte gracias a nuestro hermoso y amado sistema de salud social que tenemos, sistema de salud que debemos defender. Entonces esas decisiones fueron difíciles. Más sin embargo, en esa administración, con esos retos enormes, se entregaron muchísimas más bonos de vivienda que las 4 administraciones pasadas, más bonos de vivienda que los que lleva esta administración, pero por mucho, pero por muchísimo. No se disminuyeron programas sociales, no se recortaron becas de Avancemos, no se promovieron movilidades laborales. Se estructuró un proyecto, como bien señala usted, el tren, que no solamente se dejó con los estudios de prefactibilidad aprobados, sino que se dejó con el financiamiento aprobado y lastimosamente esta administración decidió no continuarlo. Ahora el presidente del Incofer se saca ahí un proyectico recortado, digamos un mini tren que presenta y que no han ni mandado a la asamblea, me parece que lo mandaron hace como una, una charlatanería, para serle franco, me parece una charlatanería. 4 años que perdimos, en efecto, don Marlon, si hubiésemos podido avanzar, no nosotros, el gobierno que fuese. Es que deben ser políticas públicas. Este tipo de proyectos son proyectos tan grandes que usted no puede iniciar y finalizar toda la fase de todo el proyecto en una sola administración. Usted necesita que las administraciones continúen. Ya, por ejemplo, don Oscar había iniciado el puerto de Moín, doña Laura continuó el puerto de Moín, don Carlos terminó el puerto de Moín. Son infraestructuras que conllevan muchos años. Planificar, diseñar, construir y finalmente operar. Entonces es una lástima, pero no es solamente con el tren, don Marlon. No han continuado ningún proyecto. Para Circunvalación Norte les quedó un 10% de ejecución, no han podido ni terminar ese 10%. O sea, no han podido terminar, se trajeron abajo el proyecto de Pacume, no han avanzado absolutamente en eso. Habían proyectos en saneamiento de aguas, no han avanzado tampoco en eso. No han avanzado en nada. Es que son 4 años absolutamente perdidos, en donde lo único que tenemos son gritos vociferantes desde Casa Presidencial, pleitos como si estuviéramos en una cantina y una candidata que dice continuemos por esa vía, voy a quemar todos los puentes que pueda y voy a quitarles garantías individuales para encerrarlos en la casa, quitándonos de una de las cosas más sagradas, nuestro derecho de circulación. Sí, y es que, Fabián, vamos a ver, yo sé que, bueno, ya el tema de seguridad, pues ya, y lógicamente, la violencia, los Es que homicidios, nunca, ya, nunca, nunca asumieron las responsabilidades, don Marlon, nunca. El presidente de la República nunca asumió las responsabilidades en materia de seguridad, nunca. Y Laura lo que ofrece es no asumirlas nunca, tampoco, nunca. No convocaron al Consejo Presidencial Social de Seguridad, quitaron el puesto de Bahía Draque, pasaron lo que ya nuestra candidata ha señalado, pasaron la Academia de Guardacostas a un lugar que no tiene costa. A un lugar que no tiene costa. Más bien uno se pregunta, don Marlon, honestamente, si es que abandonaron sus responsabilidades o si es que han tomado decisiones conscientes para el debilitamiento de la seguridad, como por ejemplo quitar el punto de Bahía Draque. Esa decisión técnicamente no se entiende, estadísticamente no se entiende porque habían números que mostraban que era un puesto que interceptaba mucha droga. No se entienden, son decisiones
que no se entienden cuando usted quiere partir de la buena voluntad. Nos estamos desangrando en las calles como nunca antes, don Marlon. Yo creo que en esto la mayoría de personas costarricenses puede coincidir. Y lo que ofrece doña Laura es lo mismo, es continuar bajo lo mismo. Dice que va a esperar, dijo un día de estos en una entrevista, a que hayan números disparadores de la situación. Y la cantidad de muertes, de homicidios por cada 100.000 habitantes está casi duplicada. Entonces, digamos, ¿cuándo es que son los números de ella para preocuparse sobre este tema? Realmente duele muchísimo porque son vidas de personas que se pierden. Y no es que se matan entre ellos, como dijo el presidente, ninguna vida vale más que otra. Tenemos que partir del principio de que la vida humana es inviolable. Entonces, no podemos decir es que se matan entre ellos. Ya de todas maneras hay casi 70 víctimas colaterales, tampoco esas les importan. Muchas de ellos niños, madres, y tampoco les importa, no les interesa. El tema de seguridad a esta administración, como todos los temas, pero digamos, nos ha dolido mucho, no le interesa, no le interesa. Es imposible que usted pretenda mantener seguro un país, un estado, cuando usted no tiene ninguna relación con el poder legislativo y con el poder judicial. Más allá, no es que no tiene ninguna relación, es que tiene un clima de pleito, de entrampamiento, de problema, de confrontación. Entonces no hay una articulación de las fuerzas estatales, de lo que se puede hacer en la legislación, de lo que se puede hacer en la investigación y en la policía que tiene el Poder Judicial y en los procedimientos del Poder Judicial y desde lo que hace el Poder Ejecutivo con el derecho, digamos, al ejercicio de la violencia a través de su policía, es decir, de mantener, digamos, la paz. Entonces, es imposible que lo solucione un presidente. La política de seguridad, nuevamente, igual que la de educación, igual que la de infraestructura, debe ser una política de Estado, de Estado. El refinanciamiento de la educación pública no se va a terminar en los próximos 4 años, nos va a tomar por lo menos 3 administraciones. Me parece que habla del estado de la educación. Es algo que tenemos que iniciar en 2026, nos va a conllevar 15 años avanzar en infraestructura, en seguridad creo que sí podemos avanzar un poco más rápido, creo que las medidas que estamos proponiendo son para avanzar muy rápido, pero hay que tomar control del territorio ya, porque no lo tenemos. Es evidente que no tenemos el control del territorio, de muchas partes en el territorio, quiero decir, por supuesto, no del territorio nacional, pero hay lugares en donde no tenemos control y teníamos control. Históricamente, no estoy hablando de las administraciones del PAC, igualmente doña Laura tuvo un ejercicio de la función en materia de seguridad pública muy bueno, muy bueno. Realmente lo que estamos viendo, los números que estamos viendo son responsabilidad de esta administración, de la inoperancia de esta administración. La gente que se está muriendo en las calles son responsabilidad de esta administración. Los que tienen las manos manchadas de sangre de las personas que se han muerto es esta administración. Rodrigo Chávez, su ministro de Seguridad, su equipo de trabajo y Laura Fernández lo que promete es seguir por la misma vía. Vamos a llegar a 2.000 homicidios al año y la señora seguirá diciendo que cuidado nos quita las garantías individuales. Es todo lo que ha podido proponer. Es realmente de antología, don Marlon. Fabián, y quería, bueno, no sé si sería a vos o a doña Claudia hacerle la pregunta. En una eventual llegada de doña Claudia a ser presidenta del país con una asamblea legislativa tan fraccionada, porque hay que ser realista. O sea, si esta asamblea legislativa, que ha sido la gradería de Sol del Saprissa, gústeles o no, porque ha sido lo que nos han vendido, o sea, un pleito, pachuquismo. Bueno, yo paso la página con esta asamblea legislativa. Si doña Claudia llegara a ser presidente con una asamblea legislativa donde van a haber, no sé, 10, 12 partidos, la verdad es que no tengo la noción de cuántos van a llegar a ser diputados por este país, Fabián. Ella podría como líder tratar de convencer a todas esas personas y no le pase lo que ya pasa cuando llegan a gobernar y se ponen la bandera de su partido en vez de ponerse la bandera de Costa Rica. No sé, te hago la consulta porque digamos que ella como líder podría
gobernar a esos 57 personas para que lleguen realmente a trabajar por el país? Y las administraciones nuestras lo han hecho con pocas diputaciones. Don Luis Guillermo tuvo 14, don Carlos tuvo 10. Eso está muy lejano de 29 que necesita usted para aprobar una ley. Y eso está aún más lejano de 38 que necesita usted, por ejemplo, para aprobar una modificación a la Constitución, en principio. Y aún así pasamos empréstitos, pasamos eurobonos, pasamos modificaciones a los presupuestos de educación, negociamos con el FES, negociamos empleo público, negociamos reforma fiscal eh, con esas diputaciones, eh, sin grandes mayorías. Otras administraciones gobernaban con 25, 27, 23 diputados. Nosotros ya sabemos gobernar con fracciones pequeñas. Lo que pasa es que cuando el primer servidor de la República o primera servidora de la República decide confrontar directamente, de manera violenta, al poder legislativo, ¿qué espera recibir usted de vuelta, don Marlon? Es que es muy complicado. Cuando desde Casa Presidencial quien se supone tiene que dar el ejemplo, comienza a violentar todo el resto de poderes, a gritar, a insultar, literalmente ha utilizado palabras ve, que no son para el consumo del público en general, o sea, vulgaridades, literalmente. Cuando usted tiene ahí un poder ejecutivo así, es muy difícil que usted le grite a una fracción o le grite a unos diputados las cosas que se ha dejado gritarle el gobierno. Y doña Laura por ahí va, porque también pega sus buenos gritos. Eh, y después llegue usted y le diga, negociemos. ¿Cómo haríamos, don Marlon? Si yo llego y antes de esta entrevista le pego a usted una insultada, ¿cómo va a ser esta entrevista? Va a estar usted con más animadversión, ¿no? Eh, y eso es lo primero que tiene que cambiar. Lo primero que tiene que cambiar es tener una presidencia decente, por amor a la vida, decente. Una presidencia que sepa conversar, una presidencia que comprenda que el país nos pertenece a todos y a todas. Usted ahora, por ejemplo, hablaba de don Fabricio Alvarado, persona a quien yo, digamos, con quien yo no puedo estar más distanciado políticamente. Estamos en las antípodas de las posiciones políticas y él quiere gobernar con la Biblia y a mí me parece que eso, digamos, no corresponde a un Estado democrático. Pero el país también es de ellos. Ellos viven en el mismo país en el que vivo yo. Él también. Toca, toca conversar con él también, ¿verdad? Si usted quiere gobernar y si usted quiere hacer algo. Si usted lo que quiere es panfleto y grito, no, no hace falta. Usted grita y no hace nada. Y no pasa nada. Pero si usted quiere lograr proyectos como el tren eléctrico, pero si usted quiere empezar una ruta para el aumento del financiamiento de la educación pública, para poder llegar al 8%, que arañamos en un 7 punto y pico, y esta administración lo tiene por debajo del 5. Ha sido un retroceso dolorosísimo, nos va a llevar años, según el estado de la educación, para salir de ahí. Si usted quiere una cartera de inversión de la Caja del Seguro Social como la que tenía, la más grande en su historia, si usted quiere acabar con las listas de espera, si usted quiere eurobonos para poder tener deuda barata, usted necesita conversar con las fracciones de oposición para poder lograr los votos. Ya nosotros lo hemos hecho antes, lo vamos a saber hacer cuando doña Claudia sea presidenta. Muy bien, Fabián, y prácticamente ya se nos está yendo el tiempo. Hace falta las mesas de diálogo, Fabián. O sea, Sí, hace sí. falta, yo creo que esa es la parte vamos a ver, cuando hay un pleito entre dos, de intervengamos, sentémonos, devolvámonos los peluches, como decimos en nuestro ámbito, y por el país, por el bien, el diálogo tiene que ser, vamos a ver, ahora vienen los debates. Yo espero que los debates sean de altura y no sean de estarse mandando indirectas y pedradas, porque ya esto ha sido una novela de terror, ¿verdad? Todas las semanas es pleitos y chismes y cuentos, ¿verdad? Bueno, hay varias candidaturas que firmaron un pacto de no violencia. Este,
La mayoría de ellas está, digamos, dentro de las opciones que posiblemente estén en los debates. Creo que Laura Fernández no lo firmó, por motivos obvios, ¿no? Ella echará mano de la violencia, posiblemente un día sí y el otro también. Eh, yo sé que el diálogo no se puede sobrevalorar y yo sé que hay personas que requieren soluciones, pujan por soluciones y pueden ver en el diálogo algún tipo de mecanismo retardatorio, ¿no? O algo que lo haga, la solución no llegue lo suficientemente rápido. Pero no podemos, don Marlon, avanzar sin diálogo. Nadie tiene todo el poder en democracia, por dicha, cosa que están intentando que no sea así, pero nadie tiene todo el poder en democracia. Es necesario dialogar, es necesario dialogar con los sectores, es necesario construir soluciones conjuntas, es necesario escuchar a los territorios. Nosotros hemos tenido procesos de diálogo, de mesas de diálogo, que han tenido resultados puntuales. Entonces, sí, así hace falta dialogar, sí hace falta conversar, sí hace falta ponernos de acuerdo. Digamos, es que se perdió, eso se perdió. Muy bien, Fabián, ha sido un gusto compartir, como siempre, deseándote toda la suerte de ir a tocar puertas y que la gente vea en vos un buen candidato para llegar a ser diputado, ¿verdad? Por tu experiencia. Así que un último mensaje para cerrar la entrevista el día de hoy, Fabián. Claro, no está perdida Costa Rica, no está perdida. Está insegura, está entrampada, está violenta, duele muchísimo, pero no está perdida. Las personas costarricenses debemos, por amor a este país, estudiar los planes de gobierno, escuchar las candidaturas y votar concienzudamente. Si nosotros queremos continuar por un gobierno que promete una línea de trabajo, que todas las señales son que avanzan hacia una autocracia, queriendo topar los otros poderes de la República, lo dicen abiertamente, en donde no hay inversión social ni entendimiento del desarrollo, no tienen proyecto, solamente tienen ansias. O ir por una vía democrática, una vía costarricense, una vía que ofrezca soluciones, una vía que tenga claro qué es lo que hay que hacer, con experiencia, con entendimiento, pero también con un relevo generacional, con un grupo de personas que estamos realmente muy motivadas para trabajar sin descanso por nuestro país. Hagamos el esfuerzo, leamos los planes de gobierno, escuchemos a las candidaturas, pensemos objetivamente cuál ha sido nuestro camino para poder llegar a tener uno de los países con mejores índices. ¿Por qué lo estamos perdiendo? Y pensemos con esperanza que no tenemos que resignarnos a esto, no tenemos que resignarnos a pleitos de cantina, de casa presidencial, a violencias, insultos y gritos. Tampoco nos tenemos que soportar instituciones que no funcionan. No nos tenemos que resignar a un Estado que no funcione. No son excluyentes, podemos tener las dos, la vía costarricense y las instituciones que le resuelvan a la ciudadanía. Gracias, Fabián. Gusto saludarte, mucha suerte y estamos en contacto. Ahí, que tenga un bonito jueves. Gracias, don Marlon, un abrazo y un saludo para todas las personas. Gracias, buenas tardes.